Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso seguimos con la lectura del libro La vía para el futuro de la humanidad del autor Edgar Morin. Vamos a continuar con el capítulo número 4, titulado La condición femenina. Espero que sea de su agrado. Dice así: los géneros masculinos y femeninos en el Homo sapiens manifiestan su diferencia no solo a través de los órganos sexuales, sino también a través de los rasgos sexuales secundarios: barba masculina, pecho y caderas femeninas, y por un ligero dimorfismo en la altura. No obstante, cada sexo, como hemos visto, lleva en sí, de forma recesiva o atrofiada, las características del otro sexo: pezones masculinos, clítoris femenino, probablemente los caracteres socioculturales propios de la condición masculina: caza, guerra, poder. Son los que han desarrollado más el hemisferio cerebral izquierdo, que es el del análisis, la distinción y las disyunciones, a expensas del derecho, y son las condiciones socioculturales femeninas las que han desarrollado menos ese hemisferio, pero han desarrollado más el derecho, que es el de aprehensión global y la intuición y empatía. Las condiciones de la vida de la humanidad han tenido una base cultural común, el lenguaje, y dos bases culturales complementarias. Las sociedades arcaicas son sociedades cazadoras, recolectoras. Los hombres se han especializado en la caza, la fabricación de armas y herramientas, el trabajo de los metales, además de los cuidados maternales y de las tareas del hogar. Las mujeres se han especializado en la recolección de plantas, frutas, en la búsqueda de forraje, en las labores de tejido, alfarería. La civilización humana se basa esencialmente en esa complementariedad cultural, que no en la primicia de la casa. De hecho, la unidad social arcaica es el producto de la conjunción de la bioclase masculina y bioclase femenina. Pero el poder político, si no está centrado, es un jefe único. Se halla bajo la autoridad masculina de los ancianos, de dos o tres individuos dominantes, chamanes o jefes guerreros. En estas sociedades clánicas, la función del esposo y la de padre están disociadas. Es el hermano de la madre, el tío, quien ejerce de su padre. Luego, la dislocación del clan da lugar a la familia. El esposo se convierte en padre y tiende a usar y a abusar de su autoridad. De ahí la prohibición del incesto, que le impide copular con sus hijas destinadas a intercambio exogéneo. En sociedades tribales de nómadas guerreros, que se refuerza el poder único de un jefe y una contaminación sanguínea, unifica la legitimidad del poder del padre con la legitimidad del poder del jefe. En la mayor parte de las sociedades históricas que emergen en Oriente Medio, India, China, México y los Andes, con una organización jerárquica que se impone a miles o millones de individuos, aparecerán los reyes o emperadores divinizados, encarnaciones supremas del poder masculino, que no excluye, aunque la forma minoritaria, la omnipotencia de ciertas reinas. Las sociedades históricas, en su mayoría, han impuesto el poder masculino sobre las mujeres, las han sometido, encerrándolas en el hogar o en los gimnasios, y en algunos casos prescribiendo la poligamia. Ciertas regiones incluso han atribuido el sometimiento de la mujer a la voluntad divina. Naturalmente, mediante el encanto, la seducción y la voluptuosidad, la mujer sometida ha logrado a veces someter
a su feroz represor. Es frecuente que en una familia sometida al padre, el amor y el respeto de los hijos por la madre perduren en la edad adulta, y es frecuente que la mujer dominada empíricamente se convierta en adorada y sacralizada míticamente. En la edad moderna del occidente europeo, la diferencia entre el universo masculino y el femenino permitirá un maravilloso florecimiento en el seno de la cultura esencialmente femenina, mientras el mundo masculino aristocrático se concentra cada vez más en las actividades guerreras industriales y el mundo masculino burgués se concentra cada vez más en el comercio y el lucro. Surgen mujeres que organizan una isla cultural en sus salones, donde reciben a escritores, poetas, músicos, que desdeñando la guerra y los negocios viven dedicados a la estética, el pensamiento. Cuanto más bárbaro e inhumano es el mundo masculino, más la cultura aristocrática y burguesa femenina fomenta las obras que transmiten sensibilidad y belleza. En la época romántica se da una estrecha simbiosis entre la cultura femenina y las de los geniales poetas adolescentes que, desde la musa del Ateneum hasta Lou Andreu Salomé, adoran y veneran a su Diótima. En el siglo XIX, cuando se inicia la conquista del mundo por la viril barbarie europea, es el momento en que la cultura femenina adolescente estética se convierte en el caldo de cultivo en el que nacen las obras maestras incomparables de la poesía romántica y la música. Más tarde, el mensaje humanista y universalista de la Ilustración en el año 1789 es reivindicado por el movimiento feminista que emerge de los países anglosajones. Dicho mensaje reclama para las mujeres los mismos derechos que tienen del hombre. En todos los campos políticos y profesionales se desarrolla, se generaliza y desemboca durante el siglo XX en una serie de países occidentales en el derecho al voto de las mujeres y su acceso aún limitado a algunas carreras, reservadas hasta entonces a los varones. El feminismo encuentra su expresión más cabal en el beuborismo, que liberó a la mujer del bobarismo, pero también halla en él sus límites, pues habrá que esperar al Woman's Lib y a las neofeministas de la década de 1960 para la reivindicación de la igualdad vaya acompañada de la afirmación y de la diferencia. Los propios excesos de ese neofeminismo que exalta la superioridad de la mujer contiene una parte de verdad. A la civilización occidental le sobra testosterona y le falta foliculina. Las cualidades de amor y de ternura y las virtudes de hijas, hermanas, esposas, amantes deben impregnar al género masculino sin por ello disolverlo. Si la mujer es efectivamente el futuro del hombre, está claro que en el occidente europeo la evolución de las costumbres han debilitado las prohibiciones que la fénula del catolicismo imponía sobre las mujeres, pero el retorno religioso es una gran parte de las regiones del mundo y el auge de los integrismos tienden a inhibir y retraer un proceso de emancipación que ya se había iniciado, como en Argelia. Aunque todavía quede mucho por hacer, aún subsisten muchos prejuicios machistas en las mentes y en los comportamientos. Todavía hay mujeres maltratadas, esclavizadas. Podemos decir que la condición femenina ha cambiado en Occidente, pero en el conjunto del planeta estamos muy lejos de lo que sería deseable. Y por lo tanto, la reforma de vida debe de comportar la reforma de la condición femenina. Marx y Engels
veían en la sociedad arcaica un comunismo primitivo, que podía considerarse como el preludio o el anuncio del comunismo con el cual supuestamente la civilización humana llegaría a su plenitud. Es cierto que muchas sociedades arcaicas aún sobreviven. Veas el capítulo de los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonia. Dan un ejemplo de comunidad humana donde existe complementariedad entre la cultura masculina y la femenina, donde aún no se han instaurado el sometimiento de las partes femeninas de la humanidad, que sí se veía que se produjo en las sociedades históricas. Deberíamos tender a dar una vuelta a esa complementariedad, comunidad arcaica de lo masculino y lo femenino, pero a escala mundial. Y bueno, eso sería todo por hoy. Agradezco su atención y excelente día.